Saludos. Hoy abordaremos uno de los retos más fascinantes para cualquier jurista. ¿Qué hacer cuando la ley guarda silencio? En el mundo ideal, el legislador prevé todo, pero en el mundo real, la vida evoluciona más rápido que la tinta. Cuando un juez descubre que las reglas interpretativas no le ofrecen la solución, nos encontramos ante una laguna, un vacío legal. Aquí, el juez deja de ser un simple intérprete para desempeñar un papel creador, similar al del legislador, pero limitado por la ciencia jurídica. A este proceso lo llamamos integración. Entre los métodos de integración tenemos la analogía, los principios generales del derecho y la equidad. La analogía es el primer recurso y consiste en aplicar a un caso no previsto por la ley la disposición de una situación previa, siempre que exista la misma razón jurídica. Partiendo del concepto de analogía, en derecho, la analogía es un método de integración jurídica misma que permite aplicar la norma prevista para un caso específico a otro supuesto distinto, pero semejante, y que carece de regulación expresa. Esto se basa en la identidad de razón, mismos fundamentos jurídicos, y se usa para cubrir lagunas, vacíos legales y garantizar la equidad. Algunos aspectos clave de la analogía jurídica son identidad de razón. No basta la similitud física. La razón legal que fundamenta la norma debe ser la misma para ambos casos. En cuanto a la integración, no solo es de interpretación, se usa cuando la ley es escasa o inexistente, como lo mencionábamos anteriormente, cuando existen lagunas, vacíos legales. Entre algunos ejemplos podremos mencionar: si una norma regula los vehículos de motor estacionados en un parque, un juez podría aplicar analógicamente la prohibición a los patinetes eléctricos de alta potencia por compartir riesgos similares, aunque no existieran estos cuando se escribió la ley. Podremos mencionar también el caso clásico de la restricción de animales en transporte público, aplicado a especies no mencionadas explícitamente en la ley. En la siguiente tabla encontraremos una diferenciación entre analogía de supuestos y analogía de disposiciones. En la analogía de supuestos, analogía legis, se centra en la hipótesis de hecho, el supuesto normativo. Ocurre cuando dos proposiciones jurídicas tienen supuestos distintos pero comparten elementos comunes fundamentales. Se aplica la consecuencia jurídica de una norma a un caso no regulado expresamente. Por ejemplo, si una norma prohíbe la entrada de perros a un restaurante, aquí hay un supuesto. Se aplica analógicamente para prohibir la entrada de osos, supuesto análogo, ya que la razón subyacente es no molestar a los comensales. En cuanto a la analogía de disposiciones, esta se centra en las consecuencias jurídicas o la finalidad de la norma. Esta aparece cuando dos normas jurídicas tienen disposiciones distintas, pero comparten elementos comunes en su finalidad o ratio juris. Se busca la aplicación de principios generales o el espíritu de varias normas para resolver un caso. Aquí podemos poner, por ejemplo, la adopción de nuevas técnicas de reproducción asistida. Si no hay ley específica, el supuesto, el juez aplica la disposición, la consecuencia de protección al menor de la adopción tradicional,
por analogía de la finalidad de la norma. En la siguiente tabla encontramos diferencias claves en cuanto a las características, punto de partida, método, alcance y la diferencia central de la analogía de supuestos y la analogía de disposiciones. Como podemos ver, ambas formas buscan un trato igualitario, justicia formal, y tienen prohibida su aplicación directa en materia penal, salvo que favorezca al reo, indubio pro reo. Esto para imponer sanciones no previstas expresamente. Cuando hablamos de supuestos, debemos entender que el supuesto se diferencia del hecho en el aspecto que el supuesto es un objeto ideal y constituye la fuente de las obligaciones. En cambio, el hecho es un ente real que configura el título de ellas. Pasando al segundo método de integración, tenemos los principios generales del derecho. Entonces acá, si la analogía no es suficiente, acudimos a los principios generales del derecho. Estos son los enunciados normativos más abstractos que, aunque no estén integrados formalmente en un código, dan coherencia a todo el sistema normativo. Entonces, cuando definimos que son enunciados normativos universales, nos referimos a principios como justicia, equidad, libertad, entre otros. Y su función sirve como base del ordenamiento para esclarecer dudas. Ejemplo, el principio de buena fe y la prohibición del enriquecimiento sin causa. Entonces, algunas características y funciones principales de este método de integración tenemos que son el origen de las normas jurídicas y reflejan la dignidad humana y la naturaleza de las cosas. Como número 2, ayudan a los jueces y juristas a entender el sentido de normas dudosas. Y en cuanto a la integración, llenan vacíos legales cuando no existe una ley específica aplicable. Entre algunos ejemplos más comunes podemos mencionar el pacta sunt servanda, lo pactado obliga, los contratos deben cumplirse. Como número 2, nadie debe enriquecerse con daño de otro, principio de equidad y no abuso. Como número 3, podemos hablar de primero en tiempo, primero en derecho, prioridad en derechos. También podemos hablar que nadie está obligado a lo imposible, principio lógico jurídico. Quien afirma está obligado a probar, cargo de la prueba. Y también muy importante mencionar el principio de lo accesorio sigue la suerte de lo principal, regla de interpretación. Entonces, estos principios garantizan que el sistema legal sea coherente y equitativo basándose en la razón y valores universales. Entonces, ¿cómo se aplican estos principios generales del derecho? Bueno, sirven para esclarecer dudas sobre casos concretos. Son verdades jurídicas dictadas por la razón. Otros ejemplos clásicos son: nadie puede ser condenado sin ser oído. Lo que no está prohibido está permitido. Esto para los ciudadanos. Y nadie puede enriquecerse injustamente a costa del otro. Entonces el juez los usa como brújula cuando el mar de leyes está vacío. Es un método que garantiza que el derecho sea un sistema cerrado y sin grietas, sin vacíos legales. Finalizando ya con el tercer método de integración, tenemos la equidad. Este no es un método para ir contra la ley, sino para ajustarla al caso concreto. Aristóteles la llamaba la dichosa rectificación de la ley.
Este método de integración se usa mucho en derecho familiar, en derecho de familia, para fijar indemnizaciones por daños morales donde no hay una regla aritmética específica. Entonces, la equidad en el derecho es un mecanismo para colmar lagunas legales, permitiendo a los jueces adaptar la norma general a las circunstancias específicas del caso concreto. Esto con el fin de evitar resultados injustos y absurdos. Entonces actúa como justicia del caso concreto, equilibrando así la rigidez de la ley con principios de justicia natural y proporcional. Algunos aspectos clave del método de la equidad son: cuando no podemos aplicar la analogía, no podemos aplicar los principios generales del derecho, entonces permite al juez establecer una solución basada en principios generales basados en equidad. La equidad no es una norma en sí misma, sino un criterio de ponderación que permite humanizar la aplicación del derecho positivo a las particularidades de cada situación. Por ejemplo, en caso de indemnizaciones por daños y perjuicios. Entonces, la equidad funciona como un instrumento técnico jurídico que otorga al juzgador la capacidad de asegurar la justicia material cuando el derecho positivo es insuficiente o excesivamente rígido en un caso concreto. En resumen, los métodos de integración son de suma importancia porque el juez tiene la obligación de fallar siempre. Entonces, la analogía busca la semejanza, los principios buscan coherencia y la equidad busca justicia humana.